Bueno, pues quisiéramos empezar, hermanos, agradeciéndoles que nos den este tiempo para poder conocerlos un poco más. El chiste es que los jóvenes y en general toda la iglesia podamos saber un poco más acerca de ustedes, de todos los pastores y ministros de nuestra iglesia. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo es que conocieron al Señor? Hola, bueno, pues Dios les bendiga a todos. Gracias primero por la invitación, hermanos de la Sociedad de Jóvenes Vida Espiritual. Nos da mucho gusto a mí y a mi esposa, nuestra hermana Ana Lilia. Yo soy el hermano Oscar Quintanar y pues me da mucho gusto nuevamente que nos entrevisten. Y bueno, respondiendo a su pregunta, pues en mi caso, yo era un niño cuando mis papás, por una necesidad familiar, llegaron al Templo de Portales, más o menos a la edad de los 6 7 años. Como todos, al principio, pues yo no me integraba mucho a las actividades de la iglesia. Sin embargo, más o menos a partir de los 11 12 años, yo sentí una, pues, fuerte convicción y una necesidad de empezar a buscar a Dios. Prácticamente a la edad de los secundarios, yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, y recuerdo que más o menos por ahí de los 13 años, en una salida al campo, precisamente con las sociedades secundarios, yo pues me entregué al Señor y fue un momento maravilloso. Prácticamente unos meses después el Señor me bautizó con su Espíritu Santo y ya yo a la edad de más o menos de 14 años, yo decidí bautizarme. Entonces, de esa manera, pues comencé ya mi vida cristiana, digamos, integral, y a partir de ese momento y durante toda mi adolescencia y juventud, pues tuve la bendición de poder servir a Dios en muchos lugares hasta que el Señor me llamó a su ministerio. Y luego pues me casé con la hermana Ana Lilia. Y pues esa es a grandes rasgos mi testimonio y la manera en la cual yo conocí al Señor Jesús. Adelante, Ana. Bueno, pues a mí me hablaron del Señor cuando tenía 11 años. Me invitaron a la iglesia de Portales. Y bueno, pues ahí en la iglesia de Portales conocí al Señor y me quedé ahí impactada pues por conocerle, por saber de él y pues también mi mamá, evidentemente mis hermanas y yo pues fuimos alcanzadas por el Señor Jesús. Fue algo maravilloso porque evidentemente cuando no creces en una iglesia como le llaman y como le dicen, y como yo escuchaba que les decían a los niños que crecen en esa iglesia de Portales, en la iglesia cristiana, que son niños de cuna, niños evangélicos y niños de familias cristianas, era así como tan complejo entender esos conceptos que evidentemente pues los empiezas a digerir o a entender conforme evidentemente vives tus experiencias con Cristo. Y bueno, pues yo empecé a experimentar mi vida cristiana también en el grupo de secundarios, empecé a escuchar de Dios y evidentemente también ahí entregué mi corazón a Cristo, mi vida, y así fue como conocí al Señor en el grupo de secundarios. Pues muchas gracias, hermanos. Ahora quisiera yo preguntarles acerca de cómo fue su llamamiento, igual de cada uno. Bueno, muy bien. El mío, pues yo me acuerdo que tuve experiencias desde los 14 13 años en los cuales identificaba algo especial de parte de Dios para mi vida. Eh, Percibí y tuve momentos en oración con el Señor, los cuales yo sentía que me estaba llamando prácticamente desde los 13 14 años. Sin embargo, obviamente, pues no lo identificas por la edad, pues por muchos temas, ¿no? Durante digamos, mi periodo de la preparatoria, pues fue como todo adolescente intermedio, ¿no? A veces con muchas con un crecimiento que tenía mucho que ver también con la parte de la madurez que yo podía ir adquiriendo en mi vida cristiana. Y recuerdo mucho que ya más o menos a la edad de la mitad de la carrera, por ahí de los 20 años, sentí una necesidad muy particular de buscar de Dios. En ese momento nosotros en la Sociedad de Jóvenes formamos una escuela para las personas adultas que no sabían leer ni escribir en la iglesia. Entonces,
formamos eso y recuerdo que un hermano amigo nuestro de allá de Chiapas nos invitó a que un programa similar lo implantáramos en las iglesias de la región, de la zona norte de Chiapas. Entonces decidí junto con algunos amigos ir pues a trabajar durante todo un verano, más o menos como unos 2 meses estuve por allá. Y cuando regresé, pues realmente yo creo que más allá de ir a servir, creo que fue un momento en el cual Dios trató mucho conmigo y fue ya para ese momento una inquietud muy grande. Yo no tenía realmente la definición tal cual de atender al llamado. Sin embargo, en el año de 1999, en enero, nosotros estábamos estábamos pintando la Casa Rosa, lo que se le llama la Casa Rosa, porque ahí era donde dábamos clases, y por alguna razón se nos hizo tarde un domingo de terminar de pintarla, y me quedé al culto, y era el culto de apertura del Instituto Teológico San Pablo. Entonces me quedé y recuerdo que en ese momento escuché la predicación y yo cuando la escuchaba sentía que Dios me estaba hablando directamente a mí por todo lo que estaba mencionando su sierva que estaba predicando en ese momento. Y bueno, pues ya ante varias pues confirmaciones de parte del Señor respecto a lo que Él me estaba invitando a hacer, pues yo decidí pues atender el llamado de Dios y a partir de esa fecha pues he tenido la oportunidad de servirle con todo mi corazón. Ani. Ya he respondido a esta pregunta muchas veces y a veces es complicado, no en sí por el llamado, ¿no? Sino son tantas cosas que Dios te da. Creo que llegué al evangelio, insisto, evidentemente como adolescente, ¿no? Y que empiezas a conocer las historias de la Biblia desde quién es Noé, desde lo básico, ¿no? Desde el arca de Noé y todo lo que pasó. Pero fui tan impactada verdaderamente por el mensaje del evangelio en secundarios y luego en intermedios, que fue cuando el Señor me llamó, estando en el grupo de intermedios, que cuando yo fui, y siempre testifico, ¿no? Que a veces decimos, yo encontré a Dios, pero yo siempre digo que me pasó como quizás Saulo cuando Jesús se le presenta en el camino. O sea, Jesús se acercó a Saulo y lo encontró. Y realmente siento que Dios me encontró. O sea, Jesús se presentó a mí, evidentemente impactó mi corazón y yo me enamoré tanto evidentemente, de Cristo, de su palabra que existía en mí como adolescente y siendo estudiante de preparatoria, una gran pasión por saber de Cristo, o sea, por aprender de Dios, pero sobre todo por hablar de Él. O sea, de verdad que si algo experimenté como estudiante de nivel medio superior, porque estudiaba la prepa, fue hablar y hablar y hablar todo el tiempo de Jesús en donde yo estuviera. Y ese era como mi mayor anhelo, así encontrarme con alguien y hablarle de Dios y pararme en un lugar y esperar el momento en que alguien me hiciera la plática para hablar de Dios. Y a lo mejor fastidiaba a mucha gente el compartirle, pero ¿qué creen? Me di cuenta que realmente no la fastidiaba, sino que la gente escuchaba. Y yo cuando me daba cuenta que la gente escuchaba el mensaje de Dios, o sea, con lo poco que yo sabía de Cristo, me bastaba para hablarles de Él. Y era tanto eso, o sea, eso de adentro de decirles de Jesús, de hablarles de su amor, que yo no sé, yo no sabía que eso era un llamado o que eso era algo, algo especial, no sé, se me hacía como normal, como que si tú conoces a Jesús y es tu primer amor y es tu primer encuentro, si algo te llena es hablar de Él. Entonces, para mí no era un llamado, para mí era algo como un efecto natural de conocerlo. Entonces, pues así fue toda la prepa, hablar de Él y después a la entrada a la universidad, pues seguir con esa convicción de conocerlo, ¿no? De conocer de Él, de leer la Biblia, porque evidentemente en secundarios era de leer la Biblia y no entender nada, pero ya en intermedios y siendo joven, el querer servir, ¿no? En la iglesia, el querer hacer de todo, o sea, no sabía cantar, pero yo quería cantar, no sabía evangelizar bien, pero yo quería evangelizar, no sabía hablar con niños, pero yo quería ir con los niños, yo creí, o sea, yo quería estar en todos los ministerios en el templo, hasta que evidentemente vas aprendiendo a que no puedes estar en todos, entonces tienes que definir a dónde, y mi pastor me enseñó que tienes que orar
y definir hacia dónde, ¿no? Entonces empecé a definir y eso es algo de Dios porque es evidente, es algo que no estás planeando con tu sabiduría humana, con tus propios conocimientos, sino que el Espíritu te guía a hacer lo que Él quiere para tu vida. Y cuando yo lo iba haciendo y me iba dando cuenta que tomaba decisiones no en función de mis gustos o de, ay, no sé, de mi propia capacidad intelectual, sino de lo que Dios quería para mi vida, pues yo misma me sorprendía porque había cosas a las que no quería obedecer, como el caso del llamado. Porque yo decía, no, ¿qué es eso de ser un ministro, un pastor y estar en un culto del instituto y sentir aquí adentro un llamado, o sea, así de, ven y sígueme, ven y sírveme? Era así de, no, yo soy joven, Señor, y yo tengo todavía toda una trayectoria de vida que cumplir, ¿no? Un propósito. Y evidentemente me rehusé en un culto, dije, no, pues yo no, ¿no? Creo que le hablan a mi amiga y mi amiga sí entró. Yo dije, wow, me libré de esto porque es para ella, no para mí. Pero todo ese año, no, ese año la pasé mal porque evidentemente el llamado era también para mí, pero yo me rehusé porque pues pones por delante muchas cosas más que tú ves como joven. Y ese año entendí que Dios me estaba invitando, ¿no? A unirme a una formación, a prepararme para servirle. Pero yo decía, es que no es necesario, todos tenemos que servir y no es necesario un lugar así, porque era complejo para mí entenderlo. Y sin embargo, Dios seguía hablando a mi vida todo ese año, me seguía hablando y no hay palabras, como que no alcanzo a entender palabras que precisen cómo es que Dios te llama, pero sí hay una convicción en tu ser, ¿no? En tu alma, en tu corazón y en tu mente, porque también lo razonas con tu mente, porque Dios te dio esa capacidad. Y cuando me decidí a decir, oh Señor, me rindo a ti, está bien, yo obedezco, aquí estoy porque soy inútil, Señor, y yo no sé mucho de la Biblia. O sea, la verdad es que yo no sabía mucho de la Biblia, muchas historias de la Biblia, muchas cosas que yo veía que mucha gente dominaba, pues yo era así como, así, no sabes nada. Y, pero me rendí a Cristo y dije, está bien, Señor, aquí estoy. Y ingresé al instituto, recibí la formación ministerial en el Instituto San Pablo y al mismo tiempo terminé la universidad y dije, ok, Señor, pues ya estoy aquí, heme aquí. Y cuando terminé el instituto, pues te invitan a colaborar en otro lugar. Y yo levanté muchas veces mi mano para irme a otro lugar y en ese momento me dijeron que yo no podía salir, ¿no? Que yo debería esperar. Entonces sí dices, a ver, ¿cómo? Me dicen que me prepare, me forme y después me dicen que yo no puedo salir, ¿no? Y ahí viene como que otra cuestión compleja. Obviamente después entiendes el plan de Dios, el propósito de Dios, que no importa dónde estés, si lejano o cercano, en el lugar donde Dios te pone, estás para servir. Y aunque yo levanté muchas veces mi mano para irme porque yo era joven y soltera, yo decía, aquí estoy, llévenme a donde sea. Y siempre la respuesta era, tú no, tú te quedas. Y hay un momento en que dices, ¿por qué no? Pero evidentemente hoy entiendo la voluntad de Dios, entiendes el propósito del Señor y que lo más importante es hacer su voluntad en donde quiera que estés, ¿no? Entonces así fue mi llamado y así pasó. Pues muchas gracias por compartirnos con nosotros pues su experiencia de su llamado. Y bueno, quisiera preguntarles, ¿ustedes quiénes consideran que han sido sus mentores a lo largo de este recorrido como pastor y ministro? Uy, bueno, pues muchos hermanos que la verdad, gracias a Dios, se han cruzado, el Señor los ha puesto en nuestro camino de una manera maravillosa. Sin duda alguna, un hermano que ha sido para mí un mentor hasta el día de hoy es el hermano Mario González, quien yo lo considero un gran amigo y como si fuera mi hermano mayor. Y yo lo veo con mucha admiración y desde niño lo conozco. También el hermano Enoch, por supuesto, quien fue mi pastor pues, por casi 10 años, tanto en el tema del instituto como de manera cuando era adolescente.
y posteriormente, inclusive a nuestros primeros años de matrimonio, una persona y un hermano muy allegado a nosotros, a quien le aprendimos mucho. Prácticamente de él aprendimos a predicar, a interpretar la Biblia, a muchas cosas que el hermano nos enseñó, ¿no? También, por otro lado, pues posteriormente el hermano Noé, por ejemplo, quien para mí es un gran siervo de Dios y de quien he aprendido demasiado, y también obviamente el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón, quien en los últimos años hemos tenido la oportunidad de colaborar con él en muchos proyectos y actividades que nos asigna, y en cada una de ellas, en una manera muy especial y muy particular del hermano, él nos transmite mucho de su enseñanza, de sus experiencias, de su modo de percibir y de comprender el ministerio, y creo que ha sido para nosotros pues, una bendición de Dios, todos estos hermanos, en el caso mío. No sé, Ani, tú. Ay, pues gracias a Dios he tenido maestros en este camino, obviamente que el Señor ha provisto para aprender, para crecer. Y en mi primera etapa, pues, ha sido como por etapas, ¿no? En mi primera etapa formativa, creo, y de cristiana, evidentemente, mis hermanos que fueron mis pastores en la parte juvenil, el hermano Enoch Aguirre, fue uno de nuestros mentores espirituales muy importantes, ¿no? En nuestra formación, en mi formación, en mi discipulado como nueva en el Evangelio, pero también en el ministerio. Y la siguiente etapa, creo que en la siguiente etapa o momento, estuvo también un tiempo el hermano Honorato Campo, a quien yo considero que fue un mentor importante porque yo tenía un ministerio en la comisión de secundarios, cuando era la AGIS, ¿no? La Alianza General de Intersecundarios, se separa y es la Alianza de Secundarios y la Alianza de Intermedios. Y bueno, pues me dejaron a cargo de la Alianza de Secundarios, y en esta primera fase de dirección en la Comisión General de Secundarios, quien estuvo pues mentoreando mi vida y acompañándome en este aprendizaje, fue el hermano Honorato Campo, quien siempre estuvo pues ahí apoyándome y dirigiéndome y corrigiéndome. Y ya ha llegado otro momento en mi vida, pues el hermano Aarón, que pues también me ha acompañado, ¿no? En un proceso ya casada, en otro ministerio. Entonces, creo que han sido los mentores de mi ministerio, de mi vida espiritual, porque cada uno, ¿no? Oscar llegó como a la sociedad de jóvenes y bueno, pues ahí estaban sus pastores, que era el hermano Noé y evidentemente el hermano Mario, que fue su pastor en secundarios. Yo no tuve como pastor al hermano Mario en secundarios, ni tampoco al hermano Noé. Sin embargo, también ellos han sido un apoyo, ¿no? Y una bendición muy importante en nuestras vidas. Ahora, hermanos, quisiera yo preguntarles, pues, ¿cómo ha sido para ustedes el servir como matrimonio a Dios? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues ha sido una experiencia muy bella. Realmente, desde que éramos jóvenes, Ana y yo tuvimos la oportunidad de coincidir en algunos momentos sirviendo a Dios. Sin embargo, bueno, pues los que nos conocen un poquito saben que pues Ana y yo tenemos personalidades muy distintas, ¿no? Entonces, eso, digo, para Eso es muchos bueno. puede ser a lo mejor un factor así de que, hoy cómo estos hermanos trabajan juntos. Pero bueno, de una u otra manera también ayuda mucho para el complementarnos, ¿no? Ella ve cosas que yo no veo, ¿no? Y yo veo cosas que ella ni en cuenta, ¿no? Entonces, finalmente tratamos de complementarnos y siempre después generalmente los domingos por la tarde, inconscientemente tenemos como un resumen de nuestros avances, ¿no? En el día. Y allí, bueno, pues después de analizar las cosas a veces álgidamente y a veces con un cafecito en medio,
nos damos cuenta que finalmente Dios nos permite servirle, ¿no? Y nos permite ver su gloria y creo que cada uno de nosotros sabemos que dentro del ministerio pues no somos nosotros, sino es el Señor el que usa y el que decide usar a alguien. Entonces, por mucho que, digo, finalmente en el ministerio pues hay dos partes, lo que tú te preparas, ¿no? De lo que nosotros somos y la otra parte es de lo que Dios quiere usarnos, ¿no? Creo que el pastor se debe preocupar siempre más de la forma en la cual Dios te quiere usar, porque a veces podemos estar muy enfrascados en nuestras propias ideas, pero el Señor es el que pone y dispone finalmente, y Él es el que mueve los medios. Lo bello es cuando todo se conjunta y finalmente nosotros desde el principio podemos saber que estamos en el camino de lo que Dios quiere que hagamos. Eso yo creo que es lo más complicado de todo. Y eso es pues simplemente una relación muy intensa y muy estrecha con el Señor. Pues simplemente para concluir, yo creo que después de muchos años, la realidad es que uno vendrá a pensar que nosotros como matrimonio pues ya vamos a cumplir 18 años, pero realmente desde que éramos novios hasta hace aproximadamente 3 años o 4, empezamos a trabajar en conjunto ya de una manera mucho más constante, ¿no? Por lo regular, Ana y yo hemos tenido ministerios distintos y entonces eso ha sido pues también una clave importante porque yo la veo a ella crecer y siempre desde que éramos novios, pues ella tenía sus propios ministerios, ¿no? Entonces a mí no me causa ningún shock, ni ningún problema el saber que ella está siendo usada por Dios en algo y por el contrario, pues yo la apoyo, ¿no? Y a veces en mi apoyo no es que esté ahí junto con ella, así como guarura, ¿no? O cuidándole las espaldas, aunque a veces hay que hacerlo, pero finalmente también yo creo que es el ministerio de ella que ella sabe y disfruta con las cosas que el Señor le permite hacer. Entonces, si ella me pide apoyo, yo la apoyo, y si ella siente que tiene que atender las cosas de manera personal, pues tiene todo mi apoyo y mi libertad. Entonces, eso le ha permitido ya crecer y a mí también, ¿no? Y eso también es muy bueno porque finalmente, dentro del plan del Señor, el comprender el ministerio de una esposa que es ministra, pues no es que le sea la sombra del pastor, sino que ella también tenga su ministerio propio. Y entonces esa parte a mí me da mucha alegría porque sé que ella cumple su ministerio cuando yo la apoyo, ¿no? Y a lo mejor para muchas hermanas eso es a veces muy complicado y creo que para ellas, para mí ha sido mi mayor compromiso para que ella pueda cumplir su ministerio. Y en el caso mío, pues ella también me apoya demasiado, ¿no? Me ayuda mucho, a veces pues yo tengo que atender un trabajo secular y ella me suple en muchas cosas, aparte que por su formación y por su visión, pues ella tiene la facilidad de planear muchos temas desde el punto de vista de la educación cristiana y eso pues es realmente una gran bendición en cualquier ministerio que tengamos. Entonces realmente yo le agradezco mucho a Dios porque podamos llevar a cabo ministerios juntos, pero también en los ministerios que ella tiene por sí misma, pues yo me gozo cuando veo que ella lo está haciendo y me da mucho gusto. Y yo sé que ella también se goza cuando yo cumplo mis ministerios a los que me asignan a mí. Pues también, también es una pregunta que me han hecho mucho y he aprendido muchas cosas porque empecé el ministerio soltera, ¿no? Y como soltera hay una manera de ejercer el ministerio porque no tienes un compromiso del hogar. Entonces, cuando ya te casas, que fue una de las fases por las que he pasado, de ser soltera sirviendo un ministerio y andar viajando por todo el país, porque tuve la bendición de ir a muchos lugares y ahí aprender, porque realmente creo que ser un aprendiz es algo maravilloso. Ser maestro es algo muy comprometedor, pero creo que cuando era soltera tenía una manera de ejercer el ministerio y ya como casada y con mis hijos, yo siento que sí ha cambiado y que, bueno, gracias a Dios, porque vas aprendiendo que parte de pieza importante del ministerio como matrimonio es tu familia, es tu hogar. Y para mí eso ha sido algo muy importante,
que para mí y para nosotros algo esencial es nuestros hijos, nuestra familia y además nuestro matrimonio. O sea, porque no solo es cuidar tu ministerio y tu llamado o tu compromiso con Dios y la iglesia también, sino con los tuyos. Entonces, eso para mí ha sido una lección importante a partir de que mis hijos son adolescentes y son personas evidentemente que te opinan, que te, que te dicen las cosas, ¿no? Entonces, mirar el ministerio como matrimonio a partir de tener hijos y a partir de cuidar el alma de tus hijos, para mí cambia la perspectiva de muchos asuntos. Y otra cosa que quiero decir importante que he aprendido también es que jamás el ministerio une a un matrimonio. El matrimonio está unido por la bendición de Dios y por el amor que se tienen, ¿no? Porque nos amamos, porque hicimos votos por amor. Y para mí eso también ha sido importante identificar cómo ha sido mi ministerio como matrimonio, que está basado en el amor, que está basado en el que nos entregamos mutuamente haciendo un pacto de matrimonio, no un pacto de servidores de un ministerio, porque el ministerio en algún momento o te cambian o te quitan o cambian. Y eso no está dependiendo de cómo va a funcionar tu matrimonio. Entonces, para mí son esas reflexiones importantes porque, porque no está basado en una condición ministerial mi matrimonio, sino está basado en la bendición de haber decidido casarme con la persona que amo, con la ayuda idónea, con la persona que Dios me dio, no porque tiene un ministerio y no porque cumple un ministerio, sino por amor. Y entonces ese ha sido como mi dinámica en el ministerio, que estoy con la persona que amo, que mi ministerio lo ejerzo con una persona que ama a Dios, pero que si en algún momento no hay ministerio, el matrimonio sigue y la bendición sigue y mis hijos crecen y mi ministerio está con mis hijos también. Entonces, como esposa y ministra, yo puedo decir que algo muy importante es mi matrimonio, mi esposo, ¿no? Ser su ayuda, apoyarlo, su compañero de vida, su compañera de vida por siempre, y mis hijos, que son la bendición y la herencia que Dios ha puesto en mis manos. Entonces, así cambió de soltera a casada, porque de soltera era yo así la viajera de todo el territorio nacional, pero ya de casada sujetarme a mi marido, ¿no? Porque soy ministra, pero soy esposa y yo me sujeto a él, y aunque él me apoya en todo y está conmigo en todo el ministerio, finalmente él es cabeza del hogar, ¿no? Y yo me sujeto a él y yo tengo bíblicamente una enseñanza de educar a mis hijos, ¿no? De estar con mis hijos y de cumplir un ministerio primordial con ellos. Entonces, esa es mi experiencia y lo que puedo compartir de matrimonio, cómo Dios me ha enseñado a que por encima del ministerio, o sea, de que no estás unida a alguien por el ministerio, de que no amas a alguien por el ministerio, de que no amas a Dios por el ministerio, lo amas porque es Dios, con o sin ministerio. Y amas a tu esposo con o sin ministerio, pero amas lo que Dios te ha dado, que es servirle. Y que eso es lo más importante también como llamado. Servir a Dios, inclusive sin tener un nombramiento de ministerio, ¿no? Entonces, pues ese es como algo que he aprendido mucho de parte de Dios. Pues qué bonito lo que nos han compartido. Y bueno, también quisiéramos hablar un poco acerca de cuáles son los retos o el mayor reto que al que se han enfrentado en este ministerio. No, pues son muchos. Casi cada año, ¿no? Hay 2, 3 retos. La verdad es que es muy difícil decir cuáles son retos, ¿no? Yo creo que también depende mucho de tu tiempo ministerial. Tal vez para algunos hermanos puede ser al principio porque te estás adaptando realmente a una manera de vivir, ¿no? Ya con un tiempo muy dedicado a la obra en vez de otras actividades. Y creo que tiene mucho que ver también con los momentos, ¿no? O sea,
siempre, por ejemplo, el recibir un grupo, el recibir a una iglesia o el llegar a una iglesia es un reto, ¿no? A nosotros nos ha tocado ya varios momentos en este tipo de asuntos y a todo pastor le toca, siempre es un reto, ¿no? Esa parte. También, obviamente, hay momentos en donde algunos hermanos, algunos colaboradores tienen, pues resultados o posiciones que son muy hirientes, ¿no? Para nuestra vida, para la vida de mi esposa, cosas que nos pasan, por ejemplo, cuando puntualmente se nos van encima a los dos, ¿no? Por ejemplo, eso es muy duro. Que yo vea que, por ejemplo, le hagan algo a mi esposa es muy fuerte, es algo que de verdad es muy triste. Y obviamente también ahorita, por ejemplo, el tema de la pandemia, fue muy complicado el entender cómo poder atender a la iglesia en un momento de tanta crisis de muchos aspectos. Fue muy difícil comprender también el ministerio de otros hermanos bajo este contexto. Fue tremendamente complicado, yo creo que para todas las familias pastorales, para todos los pastores. A nivel mundial, yo creo que fue verdaderamente un parteaguas en cómo poder atender a tus almas, ¿no? Y ver que en cierta manera también hubo, a pesar de los esfuerzos tan intensos, no solamente de nosotros, sino de muchos, cómo darse cuenta que finalmente hubo mucha gente que decidió renunciar a la palabra. Eso es también muy fuerte y muy doloroso. Desde el punto de vista cuando hay asuntos personales o, por ejemplo, situaciones familiares en donde estás trabajando en la obra y de repente, púmbala, ¿no? Parece como algo que un bache, ¿no? Grandísimo que se atraviesa en el camino y te cuarta todos los planes que tienes en el Señor. Eso también son muy complicados. Entonces, bueno, la verdad es que sí, o sea, realmente la vida del ministro es una vida de aventura de muchos problemas. Entonces, de sortear muchas cosas, de probar tu fe día a día, de encontrar la manera de adaptarte a las circunstancias, de buscar compartir la palabra de acuerdo a lo que hay y además a veces pues darte cuenta que estuviste con hermanos que finalmente pues no lo eran, ¿no? Y que de una u otra manera afectan la vida espiritual no solamente a quienes están ministrando, sino en muchas ocasiones a gente muy cercana. Entonces, todo esto es pues parte de la obra, pero finalmente también le damos gracias a Dios porque pues en todas estas Dios manifiesta su poder y siempre nos da una enseñanza maravillosa para no dejarlo, ¿no? Eso es, y no dejar la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Ani. Pues aunado, o sea, es parte de lo que ha comentado Oscar, pero también para mí es el reto de cómo crear cuando hay una ruptura de paradigmas, de ideas que te han acompañado como en trayectos de vida y viene un momento de cambio, de renovación y poder entender cómo es enfrentar el cambio. Yo sí vislumbro hoy en día y aunado a esta entrevista que se da en este tiempo, en este día 22 de diciembre de este año 2021, porque sí puedo hablar como un antes de pandemia, ¿no? Como la vida que teníamos en iglesia, en la sociedad, en la familia y un después de estos acontecimientos que me han permitido como percibir las nuevas realidades social y espiritual y los retos de primero como familia. Yo insisto mucho en el tema de mis hijos porque el compromiso que tenemos con ellos de formar a hijos sanos en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo guiar a tus hijos cuando ellos miran tu ministerio? Y el reto de ser confiable a tus hijos y congruente con tus hijos, porque ellos son tu primera parte de tu iglesia. Me explico, ellos son los primeros que te ven, que te oyen y que te siguen. Entonces, esas dos personas que te ven, que te escuchan día a día
y que quieren seguir tu ejemplo, se convierten en un reto porque ellos son tu primera iglesia. Los primeros congregantes de tu iglesia que te escuchan, que te ven, y entonces no es satisfacerlos a ellos, ¿no? Y no es que ellos vean a unos padres perfectos porque no lo somos, ellos conocen todos nuestros errores. Sin embargo, sí son, para mí, el reto de formar estos niños sanos que amen al Señor, que amen la vida cristiana, que amen a Jesús. Es como de los retos, ¿no? En esta sociedad cambiante, cómo guiar adolescentes que son también tus alumnos en la iglesia. Y cómo a veces decirle, ya no voy a ser tu maestra en la iglesia porque yo soy tu mamá, ¿no? No soy tu pastor, yo soy tu mamá. Pero ellos a veces, yo creo que hay esta, no confusión, sino ellos a veces, ¿no? Sí pueden verte como tu maestra espiritual, que está bien, pero la verdad es que el papel de mamá es diferente, ¿no? Sí somos las que discipulamos a nuestros hijos, somos los padres, los que les enseñamos, pero está ese reto como mamá para mí, y el reto como, quiero compartirles que hace 3 años y medio, pues se me asignó la tarea del Instituto Teológico San Pablo de dirigir esta institución espiritual formadora de pastores y ministras, y se convirtió en uno de los retos, se ha convertido en uno de los retos mmm, más fuertes para mí espiritualmente hablando, porque implica la formación de los pastores y ministras de la iglesia, y eso no es una tarea cualquiera, no es una tarea sencilla, y para mí ese reto de cómo llegar a formar y cómo mirar a estos ministros del siglo XXI que tendrán la iglesia, que tendrán a una iglesia de estos tiempos, y cómo transmitirles la necesidad de ser formados bajo estos nuevos paradigmas, ruptura de paradigmas bajo los cuales de repente crecimos y decíamos que hacer esto es bueno, que hacer esto es malo, y cuando se da la ruptura y hay cambios, el conciliar, ¿no? El conciliar los cambios, el entenderlos no ha sido sencillo. Entonces, ¿cómo ser conciliadores? ¿Cómo ser constructores de la nueva realidad? Y cómo proponer para las nuevas generaciones, ¿no? Para que haya una conciliación y un trabajo en conjunto, y de hecho hablando de un trabajo intergeneracional donde ustedes y nosotros, ¿no? Que somos de otra generación y que tenemos más edad, cómo conciliar que ambos estamos en el mismo barco y que ambos podemos trabajar juntos. Entonces esto también es un reto, porque de repente ya nos llegan a ver como, híjole, sus ideas y son retrógradas, ¿no? Y cómo conciliarnos, porque finalmente estamos en el mismo barco y nuestro capitán es Cristo, pero cómo lograr este trabajo intergeneracional, porque amamos a las generaciones, porque amamos a nuestros hijos adolescentes, y porque yo, por ejemplo, amo a las nuevas generaciones, pero tengo un compromiso con las generaciones atrás que se están formando, y entonces, pues mi esposo y yo platicamos mucho de esto porque queremos mirar, ¿no? Que es importante, evidentemente, hacer la voluntad de Dios, y como él dice, a costa incluso de nuestras propias ideas y de lo que a nosotros nos parece como una gran idea. Si Dios dice no, es no, aunque para nosotros sea así súper idea. Entonces, este reto de alcanzar nuevas generaciones, trabajo intergeneracional, formación de pastores y ministras y la educación de hijos cristianos, para mí estas 4 cosas son todo un reto. Y bueno, ahora yo quisiera preguntarles, hermanos, volviendo un poquito al tema de su matrimonio, pues, ¿cómo fue que ustedes se dieron cuenta que su esposo, que su esposa eran las personas idóneas? Sé que no hay una receta que seguir al pie de la letra, pero más o menos, ¿cómo fue? ¿Se dieron cuenta? Una receta platicadita. Ok. No, pues yo creo que una de las cosas que siempre hay una atracción física, ¿verdad? Hacia la persona con quien uno quiere estar. Para mí, mi esposa, pues sigue estando bonita, me sigue gustando, la veo de lejos y digo, ay, mira qué bonita está, y así, ¿no? O sea, me sigue gustando, ¿no? A pesar de que, pues ya no somos unos chavales, pero de una u otra manera,
pues siempre me atrajo su manera de ser. Eh, Ana tiene cualidades muy grandes, es una persona muy inteligente y es una mujer que tiene una gran determinación para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de virtudes a mí me llamaron la atención cuando yo estaba en la sociedad de jóvenes. Y finalmente, también algo que nos identificaba era la manera en la cual nos gustaba servirle al Señor. Este, Digo, eso no era lo más vinculante, pero sí era algo que nos llamaba la atención. Yo nunca pensé que me iba a casar con una ministra, esa es la verdad, o sea, o sea, inclusive ya cuando yo estaba empezando en el instituto, yo no pensaba que me iba a casar con Ana, ni tampoco pensaba que me iba a casar con una ministra. O sea, realmente fue más bien un asunto de identidad entre nosotros, ¿no? Sabiendo que yo pues busco una mujer con quien poder estar el resto de mi vida y conforme van pasando los años, cada día me voy dando cuenta más de la importancia de poder saber que estás con alguien con quien quieres estar toda tu vida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas empezaron a suceder, nos dimos cuenta de ellas, empezamos a salir y empezamos a darnos cuenta que teníamos muchas cosas en común, que teníamos principalmente muchos sueños en común, muchas metas en común. Finalmente muchas cosas en común nos dimos cuenta después que pues, ya no teníamos tantas como pensamos, a lo mejor era más bien el asunto del enamoramiento, de la emoción, y que me decía, ay, mira, a ti también te gusta la lechuga, y a mí también me encanta, ¿no? Bueno, pues a veces lo dices pues no sé por qué lo dices, pero sí nos damos cuenta que teníamos metas en común, ¿no? Que teníamos valores en común. Y finalmente, si alguien tiene metas y valores en común, las cosas sí caminan. Cuando no tienes valores en común, híjole, es bien complicado, ¿no? Si una persona tiene unos valores bien distintos a los tuyos, si un deshonesto quiere estar con un honesto, pues nunca van a hacerla, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que teníamos muchos valores en común y que teníamos metas en común y eso nos abrió mucho el camino. Finalmente, con amor y con estas dos cosas, salimos y hemos salido adelante. Posteriormente nos dimos cuenta que también teníamos muchas cosas que éramos diametralmente opuestos, pero finalmente también mis padres a mí me enseñaron que no siempre lo mejor es estar con alguien quien es idéntico a ti, ¿no? ¿Por qué? Porque también vas a necesitar la otra parte y porque también es interesante y nunca te dejas de aburrir porque nunca te dejas de encontrarle algo a la esposa o al esposo que pueda mejorar. Entonces, pues estás ahí los dos siempre echándole ganas para ser mejores, ¿no? Entonces, en mi punto de vista y en mi experiencia, creo que estas son las cosas que más me dieron la motivación para poder pues decidirme por Ana. Yo creo que también finalmente en la vida hay, como dicen, la mujer es la que escoge, ¿no? Entonces, pues yo creo que Annie también dijo, pues yo me quiero casar con él y ya no me soltó. Y bueno, pues yo la verdad encantado, ¿no? De caer ahí en sus brazos. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia pues que yo no cambiaría. Yo coincido que yo me volvería a casar con ella después, si tuviera la oportunidad otra vez más y volver a vivir con ella en muchos momentos. Y creo que a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que nuestro matrimonio, pues como todos matrimonios, han tenido muchas vicisitudes, problemas, desacuerdos, ¿no? Pero hasta este momento los hemos podido sacar adelante y hemos podido ver cómo pues esto era del Señor. Entonces, pues eso es lo que yo puedo comentar al respecto. Pues yo no sé cómo me di cuenta, pero pues creo que todo empieza por quererte casar. O sea, sí llega un momento de decisión, de como dice Oscar, sí, soy determinante. Soy determinante y cuando a mí en jóvenes me hablaban de temas de noviazgo era lo más aburrido. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hablar de noviazgo abriendo tantos perdidos? ¿Por qué no hablan de las misiones, no? Esa era como mi máxima. Pero llegado el momento y diciendo, yo sí me quiero casar, entonces lo puse en las manos de Dios. O sea, sí,
cuando yo decidí en Cristo decir, yo sí me quiero casar, Señor, y voy a orar, y voy a orar, ¿no? La verdad es que sí me puse a orar, porque sí determiné en que ya era tiempo de tomar esta decisión, de que si me quiero casar, pues ya. Ahora sí que ponte a orar y ponte a hacer tu tarea correspondiente. Y la verdad es que la primera cosa que hice, pues sí, fue o sea, tomar la decisión de orar, porque yo ya me quería casar, pues yo sí quería casarme y creí que era ya el momento de, pues, dar el paso a hacer, pues, lo que se tendría que hacer, ¿no? Y pues lo que hice fue orar. Y sí, era amiga de Oscar, él estaba en los jóvenes, yo estaba trabajando en intermedios y coincidíamos mucho por el ministerio, eh, convivíamos mucho por el ministerio, como amigos, como hermanos, nos llevábamos muy bien, tanto él en jóvenes, yo en intermedios trabajando, y nos llevábamos súper bien. Entonces platicábamos, hablábamos de todo, y pues yo no, mis pláticas no eran orientadas a lo voy a conquistar, ¿no? O sea, yo ni idea de que él iba a ser la respuesta a mis oraciones. O sea, jamás me imaginé que sería la respuesta a mis oraciones, pero llegó el momento en que identifiqué algo. Y eres muy sincera como mujer y dices, ay, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Me estoy dando cuenta de otras cosas. Y entonces horas y horas y dices, a ver, voy por la línea correcta, porque sí soy como muy franca en eso, identifico. Me acuerdo que un día sí le dije así como que, oye, ¿qué está pasando entre nosotros? ¿No? Somos amigos, pero es importante ser muy honestos, identificar, sobre todo porque como menciono, si cuando tomas una decisión de que estás orando porque tú quieres un noviazgo serio, formal, de Dios, porque tú te quieres casar, entonces no es un juego, no puedes bromear ni jugar con estos sentimientos y estas decisiones. Y yo por eso era como muy clara con quién era mi amigo, ¿no? Porque yo sentía como un enamoramiento y yo tenía que ser muy sincera y muy franca en que me estoy enamorando y si no es, pues ahora sí que date la vuelta y reorienta tu oración. Y sin embargo, era correspondida, ¿no?, en ese sentimiento cuando hablamos y lo pusimos en las manos de Dios. Entonces, pues sí, sí oré porque yo, o sea, siempre tienes dudas de saber si eso no es, no le pones señal a Dios, o así de, dame una señal, Señor, ¿no? Y a ver quién se acerque y quien me diga, oramos juntos, ese es, o sea, de verdad que no. Simplemente, si tomas decisiones y las llevas al Señor y te va guiando, y te va dando seguridad, y te va dando confianza, y te va unificando en algo, porque sí tiene que haber unidad en algo, ¿no? O sea, entonces creo que hubo unidad en el gusto, en el deseo de que servíamos al Señor, en el deseo de tomar decisiones, ¿no?, importantes. Y por ahí fui, ¿no? O sea, la verdad es que pues sí, lo llevé todo en oración. A veces cuando les digo, no sé cómo responderles porque sí estuve orando, porque sí le decía a Dios, y siempre les he dicho, no le decía a Dios qué es lo que yo quería. Así, Señor, yo quiero esto. Pero les voy a decir algo que sí le decía a Dios, qué es lo que no quiero. Y si algo le dije a Dios, no quiero compartir mi vida con alguien que no te ame, que no te siga, que no sea fiel a ti, ¿no?, que no ame, que no sea honesto. O sea, sí le dije a Dios que no quería. Y Él se encargó de la otra parte. Porque decirle a Dios qué es lo que yo quiero es complejo porque intervienen muchos factores muy humanos, muy nuestros, ¿no? De quiero todo esto, ¿no? Y a veces en el amor o en estas decisiones, pues hay cosas que, que sí son buenas pedirlas, pero que a veces no son, ¿no? O sea, no es que no sean buenas, sino que no se dan como tú lo quieres. Pero sí me encargué de decirle a Dios, no quiero esto. Y yo alabo a Dios y sí, soy muy bendecida porque sí, Dios me dio a esa ayuda idónea con aquello que yo le dije, no quiero a un hombre infiel, que no te ame, que no te siga, que sea violento, que sea esto. O sea, sí le dije que no quería. Y lo que sí quería era una persona que amara a Dios, que siguiera a Dios. Y esa fue la respuesta. Entonces, cuando evidentemente me dijo que se quería casar conmigo, pues
yo dije, ay, señores, ya tan rápido tu respuesta. Entonces, vuelves a orar, porque pues él decía, ya vamos a casarnos. Y yo, no, no, todavía no. Y sí fue también determinante, porque él me dijo, a ver, ¿te quieres casar conmigo, sí o no? Y yo le dije, sí, sí me quiero casar contigo. Y yo, pero voy a seguir orando, ¿no? Es que más tenía que orar, pues no sé, pero yo quería seguir orando. Y la verdad es pues tomar una decisión segura en el Señor. ¿No? Y así fue. Y bueno, ya por último, para terminar, ¿algún consejo que nos pudieran dar a nosotros los jóvenes en general? No sobre casarse en general. Subí a las misiones. Pues yo creo que la juventud es una etapa maravillosa, ¿no? Eh, yo no concibo mi vida sin que haya tenido la dicha de saber que mis mejores años se los dediqué al Señor. Eso lo puedo constatar, ¿no? No me lo pueden rebatir y me siento contento por ello. Yo sé que finalmente cada día es un reto y hay que cuidar lo que Dios nos da y pues para nada ufanarse de lo que el Señor ha hecho. Pero creo que esa parte de tener esa real convicción de saber que le servimos al Señor es muy bella, ¿no? Eh, Hace un poco un chico me lo dijo y hay algunos que lo han tomado muy a pecho, pero yo sé que los jóvenes de hoy tienen muchos retos, ¿no? Tienen muchas cosas en su cabeza y a veces pues pueden llegar a inclusive como a hasta menospreciar su relación con Dios y el fruto de la relación con Dios, porque finalmente Dios, estar en fruto con el Señor, nos da un fruto a nuestra vida. Y generalmente uno de los frutos que deriva de la gratitud del Señor es el deseo de servirle. Y a veces como que no aflora en todos, ¿no? O no lo creen necesario, o ponen una cantidad de argumentos para no hacerlo verdaderamente. Yo lo que les diría es, denle un año al Señor, eh, un año de su vida, ¿no? Si no les gusta, bueno, pues díganle al Señor, Señor, yo te serví por un año y la verdad no me gustó, no me sirvió, no me interesó, no vi ningún beneficio, bueno, pues díganselo, ¿no? Yo creo que no va a haber muchos jóvenes que se lo puedan decir así al Señor, pero yo los retaría eso. Eso es lo que yo que les podría decir. Si no lo han hecho, háganlo y denle uno, solo un año de su vida. Y díganle, por este año voy a postergar tal plan o tal plan para servirte. Voy a dejar un poquito de lado mi plan de cambiarme de trabajo, hacer una maestría, terminar esto, que si no vas a poder hacer, ¿no? A lo mejor hasta aquellos que están planeando casarse, bueno, pues lo dejo un año, pero te voy a servir. Así como se dice, ¿verdad? Servirte, cumpliendo, comprometidos, con responsabilidad, con disciplina, con amor, con pasión. Y van a darse cuenta cómo cambia diametralmente la vida de un joven cuando tiene la experiencia de haber servido al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Eso es lo que yo les podría decir, hijos. Mm, pues mm, para mí el decirles a los jóvenes que, como dice Eclesiastés, el libro pues como de la sabiduría, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y en otras versiones dice, ten presente a Dios en los días de tu juventud. Se saben lo demás del texto antes que vengan esos días malos, difíciles, y en los cuales digas, pues no hallo alegría, no hallo contentamiento. Y otras versiones dice, toma en cuenta a Dios en tu juventud. Entonces yo tomo ese consejo y lo abrazo para transmitirlo a todos los jóvenes, que en todo lo que hagan y en todo lo que decidan, no dejen fuera a Dios. Tengan presente a Dios en toda la toma de decisiones que hagan para su carrera,
Estudien, por favor, estudien, prepárense, honren a Dios y sírvanle. De verdad que es un honor, es una bendición tener las fuerzas de un joven, tener la alegría y la ímpetu de un joven, y más estas generaciones que son muy inteligentes, tienen muchas habilidades, pero que esas habilidades también sean utilizadas para un servicio en amor, para un servicio al prójimo, para un servicio a los demás, porque el que tiene mucho, pues se le va a demandar también. Entonces, lo que tú tienes como joven, con tus fuerzas, con tu soltería, y no tomen este concepto de soltería como un estigma hacia ustedes, ¿no? O sea, esta etapa de soltería es maravillosa. Así, bueno, yo volvería a hacer todo lo que hice de soltera, volvería a recorrer el país, estar con otras personas, predicar, hablar, compartir, compartir. O sea, es utilizar tu hermosa juventud para cosas útiles, para cosas de bendición, para cosas que honren a Cristo y a ti te den honor y dignidad, ¿no? Como personas, como seres humanos, como hijos de Dios. Y ese es que el consejo, ¿no? Eclesiastés 12:1. Ten presente a Dios en todo, así en la cosa más mínima. Y tu preparación profesional también ponla al servicio de Dios. O sea, también sirve a Dios con eso que tú sabes intelectualmente. Y toma decisiones espirituales serias, porque el ser joven no desmerita el que seas una persona responsable, comprometida. Y más en un mundo o en una sociedad permeada de hecho, que dicen que no se quieren casar porque les hace falta compromiso. No se quieren casar porque no se quieren comprometer. No se quieren casar porque hay un ego impresionante en los jóvenes, en el hombre y también en la mujer, el ego de dejar privilegios de soltero, ¿no? De muchos aspectos. Y entonces ese ego te impide avanzar y crecer. Pero el egoísmo solamente es como una cadena que te detiene. Y hay que romper el egoísmo. Hay que ser parte de una iglesia, de una familia, de un grupo social al cual tú puedes ayudar, ¿no? Al cual puedes dar. Entonces, vivir el egoísmo es pensar solamente en uno mismo, en tus cualidades, en tu carrera, en tu yo. Pero darte como joven por otros y sobre todo por Cristo es una bendición. Entonces, como que todo a su tiempo, como también lo dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se anhela debajo del sol tiene su hora. Así que va a llegar la hora en la que vas a recibir la respuesta que esperas, pero vive en el tiempo de Dios. Bueno, pues sería el fin de esta entrevista. Pues nuevamente les agradecemos mucho que nos hayan dedicado pues este tiempo para poder responder estas preguntas que seguramente serán de bendición para todos los que les escuchan.